Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para el amor en este día de hoy. Si también quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi Leo. Vamos a ver qué nos dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. También te recomiendo que puedes visitar tus signos lunar, Venus o también tu signo ascendente y de esta manera complementas estas lecturas cortitas, porque siempre trato de que sean cortitas y muy concisas. Primero que todo vamos a ver un mensaje general para esta relación, para el amor. Te dicen que es momento de verdades, es momento de que muchas cosas se van a destapar en medio de esta relación. Muchas cosas vienen para ustedes bastante importantes y de toma de decisiones. Vamos a ver ahora sí con las cartas de la baraja española, que es mi preferida. Vamos a ver qué nos dicen con respecto al amor. Va a ser 4 grupitos de cartas y ya procedemos con la lectura. También te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a hablar qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti tu persona especial y el futuro de ustedes como relación, como pareja. Voy a sacar este grupito completo de aquí. Vamos a ver qué es lo que siente realmente por ti tu persona especial en este preciso momento. Es una persona que tiene las cosas bastante claras de lo que esa persona siente por ti. No tiene ningún tipo de dudas qué es lo que realmente está en su corazón, está en sus sentimientos. Inicialmente tuvo cierta confusión, ciertas cosas que no le cuadraban a esta persona, o sea, ciertas cosas como que no tenía muy claro, pero sucedió algo bastante importante entre ustedes dos que le hizo aclarar qué es lo que realmente siente por ti, tu persona especial. Es alguien que realmente sí te quiere, pero que diría yo que también siente que está siendo engañado o presiente que está siendo engañado o engañada. ¿Qué es lo que espera de ti, tu persona especial, en este momento? Te dice que espera que tú superes depresión, tristeza que te está quejando en este mismo momento. Espera que tú trabajes por la relación, espera que tú no solamente seas su compañero o compañera de vida, sino que seas un socio, un cómplice para todas las cosas que ustedes estén construyendo hasta ahora. Espera que no pelees tanto, espera que no discutan tanto por cosas que a veces no tienen sentido. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos quieres ir como contra la corriente, que a ratos no, que peleas demasiado, dice que a veces te bloqueas emocionalmente y mentalmente por estar con las ideas demasiado fijas y no querer ser nada flexible. También me dicen que piensa que tú eres una persona con la cual sí podría formar un hogar, que podría formar una pareja, un negocio, sí, pero que habría muchas cosas para ajustar, tanto como en él como en ella, porque es una persona que no solamente piensa en lo malo o en lo positivo que tú tengas, sino también en lo que ella misma tiene para dar, que en lo que ella misma tiene para mejorar en esta relación. Bueno, vamos a ver qué me desespera a ustedes como relación, como pareja en un futuro, digamos que más bien cercano. Bueno, como ciertos problemas y dificultades, van a haber cambios bastante fuertes en la relación, contratiempos que van a ustedes dos poder sortear. Es como una etapa de prueba, diría yo, en un futuro más bien cercano, cosas que se acercan y cosas que se alejan, pero también van a tener la oportunidad de celebrar por los triunfos que a pesar de las dificultades, la relación se va a fortalecer bastante. Hay como un secreto que se va a saber entre ustedes dos, una verdad que va a salir a la luz, como decía la carta al comienzo de los ángeles.
va a ser como un momento de cambios positivos, como que hay una tercera persona, podría ser de signo Tauro, Virgo, Capricornio, alguien que tiene envidia, que tiene celos de ustedes también aparece, o ustedes se dan cuenta de toda esta situación. El futuro se ve bien en el sentido de que, bueno, hay problemas, dificultades, sí, pero son piedras sobre las cuales ustedes van a construir y van a hacer más firme la relación que está en este instante. Vienen momentos de construcción y momentos de triunfo y de celebrar en medio de cierta dificultad, mirarse a los ojos y decir, sí, tú eres esa persona con la cual yo había estado soñando en determinado momento y por fin llegaste a mi vida. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Te dice mucho cuidado con la impulsividad, mucho cuidado con tomar decisiones de manera arbitraria, como que en sentimientos bastante encontrados. No es el momento oportuno de tomar decisiones. Otra vez, mira aquí la carta de la luna, ¿verdad? Es que salen a la luz. La luna tiene una cara oculta y una cara que se ve todo el tiempo, pero todo eso va a salir a la luz. Es como que han habido rumores de parte de uno, o sea, de uno de los dos, alguien ha estado hablando y esos rumores se aclaran. Todo eso como que se le cae a esa persona que está queriendo meter cizaña entre ustedes dos. Entonces, la unión, la claridad que puede haber entre los dos es el consejo de sus guías espirituales. Van a haber alrededor de ustedes personas que los van a apoyar en medio de la dificultad y eso también va a ser como parte de la ganancia, ¿no? Porque yo digo que así sea tan malo el problema, la dificultad que estemos pasando, siempre hay algo positivo que sacarle a esa situación. Bueno, mis queridos y mis queridas Leo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.